Gracias, presidente. Desde luego que se trata de una reforma, en términos generales, positiva, y por eso, en lo general, la votaremos a favor. Pero en lo particular es un dictamen y es una reforma que puede contener elementos retardatarios. Voy a tratar de señalar de manera sucinta ventajas y desventajas de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ventajas. Una de sus más importantes ventajas es la jerarquía constitucional que se les da a los tratados internacionales que contemplan y garantizan derechos humanos. A partir de la entrada en vigor de esta reforma a la Constitución, los tratados sobre derechos humanos o los tratados que contengan normas sobre derechos humanos tendrán jerarquía similar a las normas constitucionales. Segunda ventaja, el artículo primero que se propone reformar a la Constitución establece el principio pro homine, es decir, que en la interpretación de derechos humanos se tratará de maximizar en la mayor medida posible la protección del derecho humano de las personas. También, como ventaja, se establece un mecanismo de suspensión de garantías más sofisticado. En caso de suspensión de garantías, en donde, por cierto, ciertos derechos humanos jamás podrían suspenderse, se establece un mecanismo de revisión de oficio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera oficiosa, revise si los decretos del Ejecutivo que se emiten en suspensión de garantías son constitucionales o no. Estas son algunas de las ventajas de esta reforma. Es una reforma, sin embargo, que tiene, desde mi punto de vista, desventajas muy importantes. La más importante es la eliminación, la derogación de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente prevista en el artículo 97, párrafo segundo, para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Esa facultad se elimina de la Suprema Corte y se pasa a un consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que decir que ese consejo consultivo pues está integrado por miembros honorarios que van a realizar facultades de investigación y tener atribuciones ejecutivas. Eso, desde luego, me parece indebido, inapropiado, porque el Consejo Consultivo es eso, un Consejo Consultivo, y no es un órgano pleno de autoridad. Por otro lado, también me parece terrible que las recomendaciones no atendidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a estar sujetas a un control político, ya sea de la Comisión Permanente o del Senado de la República. Cuando una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sea atendida, no debiera existir un control político desde mi punto de vista, sino un control jurídico, someter a procedimientos de responsabilidad administrativa o responsabilidad penal a aquellos servidores públicos que no atiendan una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También me parece una terrible desventaja que no se establezca ningún mecanismo de legitimación procesal a los ciudadanos para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando existen violaciones graves a los derechos humanos. Solamente a autoridades o a juicio de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se puede iniciar el procedimiento de investigación por violaciones graves a los derechos humanos. Desde mi punto de vista, también los ciudadanos debieran promover e iniciar un procedimiento de esta naturaleza y no solamente las autoridades. Considero también muy grave que la conclusión de estas investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos solamente impliquen la presentación de denuncias y no la destitución del servidor público y no la determinación de indemnización para las víctimas. Como pueden ver,
compañeros diputados, compañeras diputadas, es una reforma que tiene luces y sombras. En algunos puntos se avanza, pero en otros puntos se retrocede. Por lo anterior, concluyo diciendo que votaré en lo general a favor de la reforma por las luces que tiene, por las ventajas que tiene, pero haré las correspondientes reservas, sobre todo aquello que me parece un retroceso. Por su atención, compañeros, muchas gracias.